La docuserie de Chespirito está poniendo bajo relieve rencillas del pasado. Vamos a ver la pelea que rompió al elenco. Y es que muchos se preguntan qué puede destruir a uno de los programas más icónicos de la televisión en español. A veces no hace falta una catástrofe, solo un desacuerdo detrás de cámaras que crece en silencio. ¡El Kiko! ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Kiko, qué gusto de tenerlo con nosotros, una emoción grande en este programa tan especial de Televisión Nacional. Chavito, ¿cómo estás? Vamos, en confianza, estás con muchos amigos ahora, Chavito. Sí. ¿Qué les digo? Buenas noches. Durante años los fanáticos del Chavo del Ocho idealizaron la armonía de su elenco como parte del encanto del show, pero con el paso del tiempo la verdad comenzó a salir a la luz y la fractura entre Chespirito y Carlos Villagrán fue más que profesional, fue personal básicamente, y las consecuencias por supuesto marcaron el principio del fin del programa. Recordemos que el Chavo del Ocho no fue solo un fenómeno de audiencia, fue parte de la identidad cultural de millones de latinoamericanos. Pero su historia perfecta empezó a gritarse cuando en el año 1978 estalló un conflicto por los aires que ya venía gestándose desde hace un tiempo atrás. Creyó que porque ya había triunfado en el grupo, podía triunfar solo. Y se dio un frentazo en la vida porque hizo muchos programas que todos fueron un fracaso, que El Niño de Papel, que Kiko, empezó a tener un éxito tal. Pero no se dio cuenta de que el éxito se lo debía a Roberto Gómez Bolaños, porque Kiko sin Chilindrina no es nadie, Kiko sin Florinda no es nadie, sin Ramón, es decir, Girafales sin el Chavo no es nadie, sin Ñoño no es nadie. La única manera de triunfar es juntándonos. Y es que la serie biográfica Chespirito sin querer queriendo ha removido esas aguas turbias del pasado al mostrar una versión de los hechos que deja mal parada a una figura que fue clave en el programa, Carlos Villagrán. En redes se ha visto todo tipo de comentarios y no han tardado en señalar el tono con que la serie retrata a Florinda Mesa y a Carlos Villagrán, reavivando la narrativa del rompehogares y del actor ambicioso que quiso quedarse con lo que no le correspondía en ese momento. Todo estalló por la propiedad intelectual del personaje de Kiko. En su momento, ambos actores afirmaron ser los dueños legítimos del personaje. Chespirito aseguraba que él lo creó y lo registró, mientras que Carlos Villagrán sostenía que aunque la idea fue de Bolaños, la ejecución, el gesto, la risa, el andar torpe eran suyos. Kiko llamaba un poco más la atención por las características del personaje. Don Ramón me decía, parece que se hizo Frankenstein con pedazos de muerto, ¿no? Porque las piernas torcidas, los ojos de huevo frito, los cachetes, la llorada, y llamaba la atención. Y eso provocó pues, que me buscaran compañías disqueras para hacer alguna promoción, para hacer algún comercial, alguna campaña publicitaria. Y eso provocó un poquito de envidia en lo que es el grupo, ¿no? Lo que rompió todo esto fue eso, la envidia, el egoísmo, el celo profesional, el celo artístico. Carlos Villagrán contaba que fue apartado del programa cuando empezó a destacar demasiado durante las giras, recibiendo más preguntas de la prensa que incluso el propio Gómez Bolaño. A mí me sacaron, contaba en una entrevista Carlos Villagrán, y remató diciendo, se empezó a despertar la envidia. Chespirito por su parte fue menos directo, pero no menos tajante. Dijo sentirse traicionado, que Villagrán tuvo un comportamiento raro y que aunque el daño no fue económico, sí fue emocional. Para el público que poco a poco empezaba a notar los cambios en el elenco, no había explicación oficial. Solo ausencias que dolían. ¿Te diste cuenta de que Kiko nunca cantó en El Chavo del Ocho? No fue casualidad, fue un conflicto silencioso entre contratos, egos y negocios que rompieron la vecindad. Kiko era uno de los personajes más queridos del programa. Su voz, su cara inflada, su cállate, cállate, cállate que me desesperas, hicieron historia. Pero mientras el resto del elenco cantaba en los episodios musicales, él siempre estaba en silencio. La razón fue legal, no creativa. En los años 70, Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko, firmó un
contrato con una disquera EMI Capital. Grabó canciones usando su personaje, sin autorización de Televisa ni de Roberto Gómez Bolaños. Eso provocó un gran conflicto. No podían usar su voz en los discos oficiales del programa, ni en la canción Qué bonita vecindad. Legalmente era un problema, así que la solución fue clara. Kiko no debía cantar ni una sola palabra. En las grabaciones se hacían dos versiones, una con Kiko en el grupo y otra sin él, pero en ambas su voz estaba completamente eliminada. Este conflicto fue solo el principio. Villagrán empezó a ganar demasiada popularidad. También cuenta que uno de los momentos claves, según Villagrán, fue una charla en el avión de regreso de Chile a México. Allí Chespirito le pidió reducir su sueldo por problemas con los registros del personaje. Desde entonces el quiebre fue irreversible. Al poco tiempo el actor abandonó el programa y con él también se fue Ramón Valdés, su gran amigo y compañero, en un gesto que Villagrán considera de lealtad absoluta. Cuando se va Kiko y don Ramón se acaba el programa, aseguró años después. Roberto lo que no lo dejaba, a pesar de lo cual lo hizo, era usar el personaje. El personaje era propiedad de Roberto Gómez Bolaños. Y yo estuve cuando Kiko o Carlos Villagrán recibió la oferta y decidió irse, se despidió de Roberto de abrazo y todo, y Roberto le dijo: tienes todo el derecho a mejorar, y si esa oferta te mejora, pues vete, nomás que el personaje es mío. Ah, Roberto no me deja trabajar, es un envidioso, es... Ay, cómo hablaba, pero cosas... Bueno, siempre lo calificó de Roberto Gómez Bolaños, le decía, porque él es más joven. Bueno, para empezar, apodos, no sé, hubo muchas cosas. Eso sí no lo critico, eso sí, hablar mal de la gente. Durante años ambos mantuvieron su distancia, se reencontraron solo una vez en un homenaje televisivo donde se dieron un breve abrazo en público, pero la reconciliación como tal fue más simbólica que real. El fuego se reavivó con la serie Chespirito, Sin querer queriendo, donde la figura de Florinda Mesa vuelve a situarse en el centro de una polémica que nunca terminó de extinguirse. Se llegó a especular que la verdadera razón del distanciamiento entre Bolaños y Villagrán fue una breve relación entre este último y Mesa. Dos versiones diferentes que jamás lograron reconciliar del todo y que al día de hoy aún siguen dividiendo a sus fans. Pero durante años Carlos Villagrán insistía que el personaje era suyo, que sin su interpretación el gesto, la risa y el alma de Kiko no habrían existido. Por su parte, Chespirito sostuvo hasta el final que todo lo que salía en la pantalla era de su propiedad intelectual y que quienes lo interpretaban eran simplemente empleados. Quitamos a don Ramón como pieza de ajedrez y ya no está Kiko. Doña Florinda se queda sin hijo y a quién pegarle. La bruja de 71, su motivo de vivir en la vecindad era don Ramón. El señor Barriga, el único que no pagaba la renta era don Ramón, el protector del chavo. La chilindrina queda huérfana. Claro. No, quitas a don Ramón y se acaba el programa, aunque hubiera estado Kiko. Kiko era muy folclórico, muy llamativo, los colores. Pero don Ramón era el eje del programa. Claro. Era el eje. Todo giraba alrededor de él. Todo. Quitas esa pieza y se acaba el programa automáticamente. Finalmente, con la salida de Villagrán y luego de don Ramón, El Chavo del Ocho llegó a su fin en el año 1980. Los años posteriores a eso estuvieron marcados en disputas legales, en dimes y diretes por los derechos intelectuales de Kiko. Carlos Villagrán, por su parte, logró ganar el nombre de Kiko para continuar en el famoso personaje, pero ya nada fue lo mismo.